Bien, vamos a ver ahora unas imágenes que nos han quedado colgadas de la parte anterior. Aquí tenemos a Brian Nash, el presidente, en 2006 y el 2004. Aquí lo tenemos en la famosa foto de los Azores, donde Tony Blair, el primer ministro británico, George Bush, hijo, presidente de Estados Unidos, y Brian Nash, presidente de España, se ponían de acuerdo para apoyar una invasión de Irak, para desalojar el gobierno de poder a Saddam Hussein ante la amenaza de unas bombas de destrucción masiva que con el tiempo se descubrió era una amenaza falsa. Aquí tenemos el hundimiento del Prestige y los efectos, digamos, sociales de este hundimiento, con esa contestación social y ese movimiento de nunca más. Y lo peor, los atentados del 11 de marzo de 2004 en comunidad en Atocha, como quedaron los trenes de Canías. Los efectos, por supuesto, hay fotografías donde se ven los afectados, los muertos. Creo que queda claro la capacidad de destrucción que tuvo aquello. Y aquí pues, sí que vemos algunas imágenes dantescas, terribles de aquel acontecimiento. Bien, como he dicho antes, los gobiernos, el nuevo gobierno va a ser el de Rodríguez Zapatero. Consiguió ganar las elecciones, aunque con mayoría absoluta, y por eso tuvo que recibir el apoyo de otros grupos parlamentarios como Unidad, el Estado Galego, Izquierda Republicana de Cataluña, Coalición Canaria y la Junta Aragonesista. Una de las primeras decisiones que tomó el nuevo presidente fue la de retirar las tropas españolas presentes en Irak tras la guerra. Y también otra decisión fue, a las electorales, incrementar el salario mínimo interprofesional pasando de 460 euros y medio, uno de los más bajos de la Unión Europea, a 600. De esta primera legislatura de Zapatero, la verdad es que tuvo bastante actividad legislativa, sobre todo de carácter social. De carácter político, destacó la aprobación de la reforma del Estatuto de Cataluña para darle más autonomía, más competencias al gobierno catalán, y va a destacar sobre todo la ley para permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo, homosexual. También generó gran polémica, sobre todo entre los sectores más conservadores y la Iglesia, la Ley Orgánica de Educación, especialmente la creación de una asignatura llamada Educación para la Ciudadanía. Una polémica que la realidad que la hemos impartido pues, no tenía nada de polémica. Es sencillita, educación vial, estructura del Estado y pocas cosas. Bien, también muy importante, creo que también en este caso los efectos han sido muy positivos, la ley antitabaco, que prohibía fumar en lugares públicos y que también fue muy contestada en muchos campos española, pero que ha mejorado enormemente la salud pública de nuestro país. En 2005 el Congreso apoyó con el voto en contra del PP también que el gobierno dialogara con la banda terrorista ETA si esta dejaba las armas. Así, el 22 de marzo del 2006 ETA anunciaba un alto el fuego permanente, aunque esto resultó ser una tregua a la trampa, como la que habían hecho en tiempos de Aznar, puesto que le sirvió para reorganizarse. Ya he dicho que prácticamente desde el principio del siglo XXI las fuerzas de seguridad estaban desmantelando y estaban acosando a la banda terrorista, cada vez había más problemas para funcionar, y esa tregua tan trampa terminó cuando el 30 de diciembre ETA asesinó a personas en el aeropuerto de Barajas con una furgoneta bomba. A nivel internacional, esta primera legislatura de Zapatero se caracterizó por su propuesta en Naciones Unidas de crear una alianza de civilizaciones. Tuvo mínimo recorrido, la verdad es que no tuvo demasiado. Las relaciones con los Estados Unidos, por su parte, fueron enormemente tensas, puesto que el Ejecutivo español, bueno, primero hubo una gran polémica cuando Zapatero no se levantó, el candidato todavía no se levantó en un desfile ante pasó la bandera de Estados Unidos, que es una cosa que se hacía toda la gente lo podía hacer con respecto a la bandera,
y más aún cuando Zapatero retiró a las tropas de Irak después de la guerra y consideraba el gobierno americano que de esta manera faltaba a sus compromisos internacionales. Cuando ya llegó a la Casa Blanca Barack Obama, estas relaciones, aunque tampoco fueron demasiado intensas, sí que mejoraron. En 2008 se celebraron nuevas elecciones generales con una nueva victoria del PSOE y Zapatero volvió a ser investido, pero por mayoría simple, no tener el apoyo de ningún partido más allá del PSOE y necesitar algunas abstenciones. En este caso el apoyo era mucho menor, que ya se empezaban a ver los efectos de la crisis. Estaba negando, ahí estaba, y España no iba a sentir su a partir de los siguientes. Por eso la nueva legislatura se va a caracterizar por la crisis económica. Parte de la coyuntura internacional, la principal causa fue el estallido de la burbuja inmobiliaria que se había ido creciendo a lo largo de los gobiernos de Aznar y que había ido engordando con el gobierno de Zapatero. Esta burbuja inmobiliaria había hecho del sector de la construcción un tremendo paraíso de especulación pública y privada y de corrupción a todos los niveles. A partir de 2008 las cifras no dejaron de empeorar en cuanto a paro, inflación, deuda pública, todo lo demás. Ante el nuevo escenario económico, Zapatero se vio obligado a cambiar su política económica y social con importantes subidas de impuestos, bajada de sueldo a los funcionarios, una nueva reforma laboral que facilitaba el despido, el aumento de la edad de jubilación de los trabajadores a los 67 años. Esta política, que estaba bastante alejada de los valores de la izquierda y que, según muchos, el presidente se vio obligado a realizar por presiones de los Estados Unidos y de la Comunidad de la Unión Europea, provocó que muchos de los que creían en el gobierno lo dejaron de ver. Además, las cifras de paro subieron hasta alcanzar cotas nunca vistas antes, incluso superiores a las de los años 90, que seguían subiendo tras la del Zapatero. La presión de los mercados que endurecían las condiciones del Estado español, la famosa prima de riesgo, contribuyó a agravar la situación. En este contexto, también parece por presiones externas, Zapatero se vio obligado a pactar con el PP la primera reforma importante de la Constitución de 1978, tras una reforma menor que hubo en 1991. Se trató de la introducción del concepto de estabilidad presupuestaria en la Carta Magna. Esta reforma, aprobada por el PSOE, fue muy protestada por los partidos de izquierda y fue seguida de la aparición de un movimiento social de protesta conocido como el 15M o Los Indignados, que nació a raíz de la convocatoria de una manifestación en la Puerta del Sol, que terminó en una acampada que después fue repetida, o que también acampadas que se generalizaron en otras ciudades españolas, en otras plazas de otras ciudades españolas. Y este movimiento, conocido como el movimiento 15M, por el 15 de mayo, que fue cuando se celebró, o también el movimiento de los indignados, va a dar lugar a otros movimientos sociales, pero especialmente al partido Podemos. El 20 de octubre de 2011, la banda terrorista ETA emitió también un comunicado donde denunciaba el cese definitivo de su actividad armada y hasta ahora no ha vuelto a matar. Además, este último abril del 2017, ha hecho un acto de entrega de las armas. Aquí tenemos a José Luis Rodríguez Zapatero. Aquí tenemos, por ejemplo, gente agradeciendo y festejando la aprobación de la ley de matrimonio homosexual. Esto es la Puerta del Sol, el 15M, acampada por el centro, las lonas donde queda acampado, acompañándoles, un movimiento de protesta, de hartazgo, de hastío de la sociedad española, que está viviendo una crisis económica, política e incluso moral. Esas manifestaciones, democracia real,
Y pasamos ya al gobierno de Rajoy, que es donde estamos. Al principio del gobierno de Rajoy se caracterizaron por el temor a que España fuese intervenida por la Unión Europea, por el FMI, debido a las críticas económicas, y la política llevó una serie de reajustes y recortes en todos los ámbitos: educación, sanidad, inversiones, funcionarios, infraestructuras y subida de impuestos, el IVA, para intentar controlar el déficit público, que estaba totalmente desbocado en cifras cercanas al 10%. Una de las consecuencias de todo esto, de la crisis, fue la desaparición de las cajas de ahorro, un elemento tradicional y característico de España, una clase de instituciones financieras propias de nuestro país, que tenían la obligación de revertir sus beneficios en la sociedad y que desaparecieron por la mala gestión y la manipulación de sus consejos de administración, que estaban llenos de políticos que se dedicaban a llenarse ellos los bolsillos o a favorecer a sus partidos en vez de velar por la marcha de las entidades. Así, por ejemplo, el caso más sangrante fue el de Bankia, que en realidad fue la fusión de fueron varias cajas, pero sobre todo dos de las más importantes, la Caja de Madrid y Bancaja de Valencia, y por ejemplo también lo que estamos viendo, la Caja Castilla-La Mancha. Estas cajas de ahorro fueron intervenidas, se transformaron en bancos o fueron vendidas. Además, para intentar tapar el agujero que habían dejado estas cajas de ahorro, la Unión Europea otorgó un rescate bancario en España, que podía llegar hasta los 100.000 millones de euros y que, por supuesto, con el tiempo seremos los ciudadanos los que tengamos que devolver. También característico de esta época va a ser el incremento del independentismo en Cataluña, favorecido además por algunas corrientes políticas aprovechando el contexto de crisis, con la celebración de una consulta ilegalizada por el propio Tribunal Supremo en 2014, aunque la pretensión de un referéndum de independencia catalán en la actualidad sigue siendo el eje de la política territorial en España. También va a ser una época con la aparición de escándalos de corrupción continuos, que van a afectar en especial al PP, pero también a otros partidos: Gürtel, Bárcenas, Chávez y Griñán del PSOE, Pujol de Convergencia Democrática, incluso que tuvo que cambiar su propia nomenclatura para un poco escapar de las acusaciones de corrupción. Y todo esto llevó a la aparición y consolidación de nuevos partidos, acabando con el bipartidismo PP-PSOE, así Podemos de Pablo Iglesias y Ciudadanos de Alberto. Las elecciones de diciembre del 2015 dieron una victoria al PP, pero sin mayoría, y el Congreso no logró un acuerdo, primera vez en la historia, no logró un acuerdo para aceptar o para investir un presidente que formase gobierno. El único que lo intentó fue Pedro Sánchez del PSOE, fracasó. Mariano Rajoy ni siquiera lo intentó, puesto que sabía que no iba a tener apoyos, y estas elecciones se repitieron en junio de 2016. En estas elecciones ganó otra vez el PP, pero en este caso con más ventaja aún. Para conseguir convertirse en nuevo presidente, Mariano Rajoy necesitó de la abstención de parte de los diputados del PSOE, lo que ocurrió en octubre de 2016, después de una grave crisis interna, con cese del secretario general Pedro Sánchez incluido, por parte del Partido Socialista. Y bueno, en esas estamos.